Recuerde que los miércoles suelo preguntar si leyeron, bueno, les voy a preguntar si leyeron el capítulo 5 de Efesios. Entonces, porque esa es la tarea, leerlo. Dice Juan capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 47. Vamos a leer desde el 43. Juan 1:43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. Oremos. Adorable Señor y Padre nuestro, Rey del cielo y soberano, te damos gloria y honor, Señor, porque tú eres el mayor, superior, el más alto de los reyes, el gobernador de todo el universo. En esta hora, postrados ante ti, queremos no solamente manifestarte admiración hacia ti, no solo reverencia hacia ti, sino también obediencia a lo que tú dices. Por favor, háblanos en tu palabra. Que tu gracia sea con nosotros de una manera tal que nosotros nos sometamos a ella. Señor, vamos a hablar a ambos, a creyentes y a no creyentes. Permite que cada uno se sienta aludido de manera personal, de manera individual, que cada uno entienda que tú hablas a sus almas. En el nombre de Jesús. Amén. Hay una forma de subir al cielo. Hay una forma de subir al cielo. Hermanos, vamos a estar considerando el versículo 51 del capítulo 1, aunque voy a usar otros versículos. Dice la Escritura: y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ese es el texto del cual vamos a estar tratando en esta mañana, donde se nos describe ese camino que hay, esa conexión que hay con el cielo. Ya hemos leído desde el versículo 43 toda la historia, ese encuentro con Natanael. El Señor Jesucristo, discípulos, y cada uno tuvo sus características especiales y particulares. Es interesante uno estudiar las características que tenía cada uno de esos discípulos. De este discípulo, entiéndase, Natanael, se nota que era una persona devota. Una persona que dedicaba tiempo a estar con su Dios. El Señor Jesucristo le dice: te vi cuando estabas debajo de la higuera. Ese lugar allí a donde él se retiraba a meditar en la persona de su Dios, para estar a solas con Dios. Tal parece que era esta la razón por la cual él estaba allí debajo. Allí donde él no buscaba protagonismo, donde él no buscaba
sobresalir como los fariseos y los escribas, que les gustaba las primeras sillas en las reuniones, les gustaba orar en las esquinas para ser notorio, sino que él estaba allí buscando la persona de Dios. Ese lugar donde él estaba a solas con Dios, Cristo allí lo veía. Cristo notó eso de parte de él, lo que no notaba el hombre común o la gente común. Como esto era hecho con un corazón sincero, como él lo hacía de todo corazón, él no se preocupaba por darlo a conocer, por manifestar a los demás que él tenía un lugar a donde él solía ir y meditar en su Dios, como hacía Isaac, que iba al campo. Cuando el Señor Jesucristo le dice que lo vio, le está confirmando que este era el Cristo, el Hijo de Dios. Estas palabras de que alguien me vio allí en un lugar que no es común que la gente lo sepa, me da a entender que ese es el Cristo, el Hijo de Dios. Y estas palabras obraron en él un efecto parecido a lo que sucedió con la mujer samaritana que nosotros cantamos. Él se vio reconocido, vamos a decir así, por el Señor Jesucristo. La mujer samaritana le fue revelado en ese momento que Cristo conocía de su vida, que le dijo cuántas parejas ella había tenido y que el último no era realmente su esposo. Ellos, o sea, tanto Natanael como la samaritana, comprendieron que solamente el Señor Jesucristo podía saber esos detalles de su vida. Y que si él se lo estaba notificando, se lo estaba diciendo, era porque no era un hombre común, sino que era Dios. Porque ese conocimiento no lo podía tener cualquiera. Las personas físicamente no lo conocían. Entonces Cristo era más que un hombre físicamente, sino que también era Dios. No se trataba del vecino de al lado que estaba espiando, ni nada de eso, sino una persona que era un desconocido, sin embargo, sabía toda su vida. El caso es que esta manifestación de conocimiento, de omnisciencia, como se le llama teológicamente, de parte de Cristo, fue suficiente para que aquella samaritana, fue suficiente para que Natanael creyera que Jesús era el Hijo de Dios. Natanael creyó al oír lo que el Señor Jesucristo le dijo. Vamos a acercarnos al texto. Vamos primero a explicarlo y luego vamos a aplicarlo. Nuestro texto dice, releo: de cierto os digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Hermanos, en la interpretación bíblica, cuando nosotros estuvimos estudiando eso hace ya unos años, entendemos que hay un principio. El Antiguo Testamento es explicado por el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento explica y aplica lo que dice el Antiguo Testamento. Nosotros vemos un pasaje y cuando vamos al Nuevo Testamento tenemos un entendimiento mayor de ese pasaje por la explicación que nos da. Por esta razón nosotros vamos a acudir al pasaje del Antiguo Testamento que habla de esto y lo vamos a relacionar los dos. Sucede que en el Antiguo Testamento sucedió a Jacob que Dios a través de un sueño se le presentó y dice la Escritura que él vio en visión esta escalera. Acompáñeme a Génesis capítulo 28. Páginas, despéguense páginas. Si ustedes ya no están nuevas, mira, no se quiere despegar.
Parece como si hubiese cogido humedad. Bien, Génesis 28 dice el versículo 10 lo siguiente: salió pues Jacob de Beerseba y se fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso en su cabecera, y se acostó en aquel lugar y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Dice el versículo 13: y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella. Esa es la historia que Jesucristo recoge y explica allá en el Nuevo Testamento. Todo surgió en ese momento cuando Jacob huía hacia la casa de Labán. Note en el versículo 12 que usted tiene enfrente, se nos dice que Jacob le fue mostrada una escalera. Esa escalera era muy peculiar. Cuando dice que estaba apoyada en tierra y su otro extremo tocaba en el cielo. Es peculiar porque no existe una escalera de tal magnitud, tan alta, tan elevada, que lleve tan lejos. Esta escalera que se apoyaba en tierra y el otro extremo en el cielo era algo extraordinario, era algo sin igual. Una escalera que llega al cielo. Eso significa que hay un camino que se puede llegar desde aquí hasta el cielo. No está hablando de avión, no está hablando de nada de eso, sino un camino que conecta la tierra con el cielo. Era mucho para la mente de Jacob pensar todo eso. A través de una escalera, dice el texto, que ángeles subían y bajaban. Pero los ángeles no están en el cielo. ¿Cómo es que primero subían y luego bajaban? Todo eso resultó algo interesante para meditar por parte de Jacob. Y es interesante también para nosotros que estos ángeles, que son seres que habitan allá en el cielo, no son seres que habitan en la tierra. Sin embargo, dice primero que ellos subían. En realidad, el mensaje que se quiere enviar, o el mensaje que nos está enviando el pasaje, es que desde la tierra hay una escalera que lleva al cielo, a través de la cual una persona puede llegar a Dios, porque dice el versículo 13, que no lo leímos completo: y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella. Allá en el otro extremo estaba Dios mismo. En el extremo de ella se encuentra nada más ni nada menos que Dios. ¡Qué interesante! La humanidad ha tratado de llegar al cielo. El problema ha sido que ellos lo han hecho en su propio esfuerzo. Desde el comienzo del mundo, ellos hicieron una gran torre llamada la Torre de Babel, y ellos querían llegar hasta el mismo cielo. Eso quiere decir que los esfuerzos humanos fracasan y fracasarán. Todo lo que el ser humano haga en su propio esfuerzo para llegar a ese lugar, fracasará. Cientos de años, 1000 y pico de años después, Cristo en el Evangelio de Juan nos dice que los que creen verán el cielo abierto y verán a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. O sea, que Él es la escalera. Subirán sobre Cristo. El Hijo del Hombre, dice él, ese es el título preferido del Señor Jesucristo. Releo el verso. Juan 1:51. De cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre
o sea, encima del Hijo del Hombre. O sea que Él es la escalera. Si es sobre Él que suben y descienden, Él es la escalera entonces. Él es el que nos conecta con Dios mismo, y que no hay otra vía, otra forma de hacerlo. Entonces, esa escalera que vio Jacob en el Antiguo Testamento es Jesucristo. Esa escalera se encontraba apoyada en tierra y el otro extremo, repito, al cielo, la morada de Dios el Padre. En palabras más sencillas, una y otra vez repetimos, la escalera es Cristo. Cristo es la forma, la vía, el camino de llegar desde la tierra hasta el Padre, hasta el mismo Dios. Ese camino es para los que creen. Esa forma de llegar al Padre es vista por aquellos que primero creen en el Señor Jesucristo. Fíjese que Él le dice, por eso dije que íbamos a usar otros versículos, el verso 50, estamos en Juan, el capítulo 1, dice el Señor Jesucristo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Se está hablando de creer. Cosas mayores que estas verás. Entonces, eso es lo que Él está explicando a Natanael, que se puede llegar a través del creer. Eso es en palabras sencillas. El camino es para los que creen. Esa forma de llegar al Padre es vista por aquellos que primero creen en el Señor Jesucristo. Hermanos, pensemos un momento en el Señor. Cuán fiel es Él, cuán fiel y firme es Él en lo que Él ha prometido. Habiéndole mostrado a Jacob esa escalera tantos años atrás, ahora, en el cumplimiento de los tiempos, envía una escalera al mundo para llevar personas al Padre. Cuán distante está el cielo de la tierra o la tierra del cielo. ¿Cómo es posible que haya una conexión? ¿Cómo es posible que haya una unión? ¿Cómo puede hacerse un camino que desde aquí llegue a un lugar tan lejano como ese? La respuesta a todas estas preguntas es Jesucristo. Amén. Jesucristo, mi amigo, Jesucristo, mi hermano. Esa es la realidad. El Señor está dándonos, vamos a decir, una ilustración sencilla para explicarnos el Evangelio de la manera más sencilla que sea posible, que la pueda entender hasta un niño. Si un niño, por ejemplo, dice, ¿y cómo se llega al techo de la casa? Ah, sencillo, vamos a poner una escalera. Así, si nosotros nos preguntamos, ¿cómo se llega a ese lugar tan elevado? Mira, hay una escalera, pero esa escalera es Jesucristo y tú tienes que creer en Él. Entonces, dice que ángeles subían y descendían. Es en plural. Muchos pueden subir a través de Él. No es uno solo, no es una exclusividad, sino que muchos pueden subir por medio del Señor Jesucristo. Bien, habiendo explicado lo que nos dice ese texto, veamos entonces en primer lugar que hay una necesidad de creer, y esto se encuentra en el versículo 50. El Señor le dijo a Natanael, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él había creído. Primeramente, hermanos, tenemos que decir que el creer es el método que Dios ha diseñado para salvar a todo ser humano, sea judío o sea gentil. Gentil es todo aquel que no es judío. Los dominicanos somos gentiles. Todas las naciones que no son judías son gentiles. Si la salvación fuera de cualquier otra manera, no sería alcanzable por nadie. Lo que le gusta a la gente, que le hablen de portarse bien. Mire, si la salvación fuera por portarse bien, no la alcanzaría nadie. Si fuera por obras, nosotros los gentiles no podríamos entrar al cielo. El camino estaría cerrado, porque nosotros los gentiles
somos el grupo de personas que más alejado había estado de Dios, como nosotros ya habíamos estudiado en la carta a los Efesios. Si la salvación fuera por obras, si la salvación fuera por comportarse bien, si la salvación fuera por ser hombres y mujeres tranquilos o por la buena conducta, el nombre que usted le quiera dar, tal vez usted y yo nunca podríamos estar aquí. Si nosotros fuéramos de lo que dicen, bueno, yo no puedo ser cristiano porque cuando a mí me da esa ira, bueno, yo no puedo ser cristiano porque cuando me da ese deseo de tomar bebidas alcohólicas o cualquier otra sustancia, todo esto hablaría de que es imposible entrar al cielo. Terminaríamos diciendo, bueno, sí, fulano sí, porque es un hombre, una mujer tranquila, que no rompe un plato. Por el contrario, el método que Dios diseñó, que es la fe, permite entrada a todos, a pequeños y grandes, a pecadores de toda clase, religiosos y no religiosos. Además, el diseño que Dios ha establecido para la salvación, que es a través del creer, es mejor que cualquier otro. ¿Por qué? Porque es el método que glorifica a Dios, y voy a explicar a esto. Es el método que glorifica a Dios porque es por gracia, debido a que no está demandando un esfuerzo humano palpable, visible, no le está demandando que usted camine una cantidad de kilómetros hasta llegar a la ciudad vecina nuestra, no le está pidiendo que usted haga nada que requiere esfuerzo humano, sino que lo único que hace es que el humano pone su confianza, cree en una promesa que Dios le ha dado. Es en una promesa. Note que no estamos diciendo hay que creerle a Dios, no. No estamos diciendo hay que creer en Dios, no. No estamos diciendo yo creo en Dios, nada de esto. Una promesa que le es dada por Dios, como Dios hizo con Abraham. ¿Por qué fue justificado Abraham? Por la fe. ¿La fe en qué? En una promesa que Dios le dio. Él la creyó. Si la entrada al cielo fuera por otro medio, la persona llegaría a sentirse orondo, orgulloso, porque lo logré. Quiere decir que el método de creer para alcanzar el cielo incluso beneficia al ser humano. Beneficia al ser humano porque abre las puertas a todos. Aún el peor de los criminales puede creer en el Señor Jesucristo. El peor de los pecadores puede creer en el Señor Jesucristo. Y en segundo lugar, da gloria a Dios porque Dios lo estableció, Dios lo diseñó, porque es la única manera de que la salvación sea por gracia. Por otro lado, cuando una persona cree lo que Dios dice, cuando una persona deposita toda su confianza en eso que Dios ha dicho, está honrando a Dios. Está dando credibilidad a Dios. Está diciendo que Dios es veraz. Está diciendo que Dios es confiable. Hermanos, lo único que tenemos de Dios, ¿sabe qué es? Su palabra, la más elevada, la que más le enaltece, la que más pone en alto su nombre, es cuando nosotros creemos lo que Él dice. No hay otra manera. ¿Usted recuerda a Saúl? Saúl le dijo a Samuel que los toros engordados de buena calidad, de buena raza, engordados, él dijo, no, yo no voy a matar esto. Él le dijo a Samuel, esas son las palabras de él, que eso era para hacer sacrificio a Dios. Dios le dijo a través de Samuel, no, si tú quieres honrar a Dios, tú tienes que hacer caso a lo que dice su palabra. Tú tienes que tomar en cuenta lo que Él dice. Tú tienes que creer lo que Él dice. No es que tú vas a traer un sacrificio y que Dios se va a sentir bien con eso cuando tú oyes su palabra y no la crees. De esas dos cosas, Él lo desechó con todos sus bueyes engordados. Él no se complace, le dijo a Saúl, en sacrificios. Él se complace en que tú oigas y atiendas a su palabra. Entonces, mi hermano, mi amigo,
dicho. Cuando tú crees, cuando tú confías en su dicho, tú estás diciendo que Él es veraz, que Él es confiable, que Él no puede mentir. Incluso cuando tú vas a Juan, cuando en esa conversación del capítulo 3 con Nicodemo, nosotros a veces tan solo leemos los primeros versículos que Dios le dice a Nicodemo, tenés que ser de nuevo, pero Él dice que el que no cree ya es condenado. Cuando tú sigues por las Escrituras te das cuenta que el peor de los pecados no es haber robado, sino que el peor de los pecados es la incredulidad. Es que Dios te está hablando y tú no estás creyendo en lo que Él te dice. Tú no estás llevando a la materialización, a la práctica, en una obra lo que Él te está diciendo, porque no crees. Entonces, esa es la manera en que Dios es honrado. Esa es la manera en que Él es enaltecido. Entonces, hermanos, por lo dicho aquí, concluimos que la fe debe apuntar hacia la promesa de Dios. Satanás tratará de empujar a toda persona a que confíe en cualquier otra cosa, pero no en la promesa divina. Ahí es que está la clave de todo. Él tratará de que tú confíes en lo que se ve. Él tratará de que tú confíes en el dinero, que tú te sientas seguro, porque hasta se convierte en un refrán: es mejor confiar en una paloma que está agarrada que en 100 que están sueltas. Eso es aquí, pero lo que se ve no es lo más confiable. Lo más confiable es lo que dice Dios. Amén. Si Él dice que tú debes hacer tal cosa, hazla, porque es así. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dice la Escritura que es imposible que Él mienta. Nosotros podemos decir todas las cosas son posibles para Dios, pero hay algunas que no. Es imposible que Él peque, es imposible que Él mienta. Dios no va a fallar a ninguna de sus palabras. ¿Tú quieres honrarle? Deposita toda tu fe, toda tu confianza en lo que Él dice en su palabra. Amén. En segundo lugar, y en otro orden, habiendo señalado, recalcado que las palabras del Señor deben ser creídas, deben ser tomadas, en ellas debemos depositar toda nuestra confianza, señalemos lo siguiente: creer es una condición que está planteada aquí para nosotros poder ver. Creer, ver. No está hablando de cosas materiales. El creer es una condición para nosotros ver cosas espirituales. Note lo que nos dice el texto. Esta vez estoy en el 50. Él le dice a Natanael: porque te dije, te vi debajo de la higuera. ¿Crees? Cosas mayores que estas verás. Primero cree y luego verá. Vamos a ver a qué se refiere eso. Natanael acababa de ver una manifestación de que ese humano que estaba enfrente de él, ese hijo de hombre, como él se llama a sí mismo, ahora él estaba viendo en él a Dios. Cristo le dice que verá cosas mayores a partir del creer, o sea, verá manifestaciones más gloriosas aún, tanto de la deidad como de la divinidad de Cristo. Si nosotros llevamos esto más lejos, hermano, después de nosotros creer en Cristo, vamos viendo cosas más maravillosas de Dios, del cielo, y todavía en el cielo seguiremos conociendo más y más de Dios, porque Él es infinito. Cosas gloriosas de su deidad, de lo que Él es, de su naturaleza, cómo es Él, cómo es Dios mismo. Todo esto viene a causa de creer. A causa de creer, nosotros vemos el cielo abierto. Comenzamos a ver, nosotros aquí lo que vemos es el mundo abierto. Vemos la vanidad,
Vemos todo lo que está delante de nuestros ojos y cada vez que se presenta algo novedoso en el mundo, queremos verlo. Pero cuando creemos en el Señor Jesucristo, comenzamos a ver el cielo abierto, las cosas de allá, las que no veíamos. Vemos el trono de Dios, vemos lo que es real, lo que es verdadero, lo que es eterno, no las vanidades de este mundo. Oh, mi amigo, quiere el Señor y que tú creas para que veas todas esas cosas. Porque son más valiosas, son más maravillosas. No es el cielo abierto literal, pero tú vas a comenzar a ver las cosas espirituales y el valor que ellas tienen. Notemos que mientras la persona no ha creído, de acuerdo con este texto que tenemos enfrente, el 50, el 51, que hemos estado yendo de un verso a otro, no puede ver estas cosas que se mencionan aquí. Dice el Señor, veréis el cielo abierto. Estoy en el verso 51. Veréis el cielo abierto. Quiere decir que usted tal vez dirá, pero ¿quién es este que ha visto el cielo abierto? Yo leo en las Escrituras y no encuentro eso. No veo, solamente 2 apóstoles vieron el cielo abierto. Lo vio Pedro en Hechos capítulo 10, versículo 11. Lo vio Pablo, que dice que el Señor le llevó al tercer cielo. Y hubo un diácono llamado Esteban que mientras lo apedreaban, dice la Escritura que vio el cielo abierto. Literalmente, esas son las 3 personas que recoge la Biblia que vieron el cielo abierto. ¿Cómo es que ahora el Señor lo da aquí como una promesa? Hermanos y amigos, ver el cielo abierto es algo similar a poner los ojos en Cristo. Es una acción que se hace por la fe. Cuando tú creas, tú verás que aparte de las cosas que se ven aquí, aparte de las cosas de esta vida, hay otras cosas, son las cosas espirituales, con mucho más valor, son las cosas del cielo. Cuando tú creas, tú desearás tener lo del cielo, lo que hay allá, lo eterno, no solo lo de aquí. Ahora, sin tú creer, ¿sabes lo que te interesa? Tener cosas. ¿Sabes lo que te interesa? Tener lo que tú ves que otros tienen, comodidades. Pero cuando tú creas, tú desearás tener lo que hay en el cielo, lo que allí hay. Cuando tú creas, tú amarás todo lo del cielo. Cuando tú creas, tú amarás a Cristo. Tú amarás su palabra, tú amarás su segunda venida, tú amarás las bendiciones que Él da. Cuando tú creas, tú desearás estar un día y para siempre en el cielo. Lo que más desearás tener no será una villa en casa de campo, sino un lugarcito cerca del Señor. Cuando tú creas, tendrás esperanza. Dice el Señor, si crees, verás el cielo abierto, con todas las bendiciones, con toda la herencia que Él promete a los suyos. Verás todo lo que Dios tiene para un pecador que viene a Él creyendo. Nuestros ojos humanos solamente nos han permitido hasta aquí ver lo que es el mundo. Pero esto que es del mundo, dice la Biblia, es corruptible, se daña, se corrompe, no es permanente. Pero el creer te abre los ojos, te abre el cielo y tú ves las cosas espirituales que Dios tiene reservadas para todo aquel que cree. Antes de nosotros creer, estábamos ciegos a esas realidades. Estábamos ciegos a las cosas del cielo. Un ciego, aunque tenga el objeto delante de él, aunque la palabra esté delante de él, no lo ve. No ve las cosas espirituales, porque está ciego a esa realidad. Tú necesitas creer. Tú necesitas creer. Por tú no creer en Cristo como tu Salvador personal,
por tú no haberlo recibido como tu Salvador personal, por esa razón es que el cielo no te motiva. Te motivarán otras cosas. ¿Cuánta gente se motiva para ir a un concierto de alguien muy famoso? Pero es porque no has creído. Cuando tú creas, te motivará el cielo. Es por el hecho de que tú no crees, es que las cosas del cielo no te consuelan. En cambio, tú ves que el cristiano, en medio de su aflicción, dice: yo sé que estoy sufriendo aquí, pero un día estaré con Cristo. Y eso le consuela. Eso no permite que la angustia le controle, le domine al extremo. Eso le consuela. Eso no permite que el dolor sea tan insoportable que le lleve a la desesperación. Las cosas del cielo le consuelan, le llenan el corazón de esperanza. Él sabe que su meta un día será el cielo. Eso es por causa del creer. Nosotros lo creemos, lo cantamos, nos consolamos el uno al otro, sabiendo que vamos a una vida mejor, a donde será reconocido ese sacrificio que hemos hecho aquí. Entonces, hermanos y amigos, el creer no solo nos permite ver el cielo abierto, sino que nos permite también la entrada en él. El creer nos permite la entrada en el cielo. Nota que estos versículos que nos hablan del creer no son los únicos, sino que hay otros. Por ejemplo, mira cómo nos dice el mismo libro de Juan, el capítulo 11. Juan capítulo 11, en el verso 40, se nos dice en esa famosa conversación del Señor Jesucristo con Marta, mientras él caminaba hacia la tumba de su amigo Lázaro, Jesús le dijo, Juan 11:40, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Para ver la gloria de Dios, que es el conjunto de todos sus atributos, de una manera clara, convincente, fortalecedora, consoladora, que crea admiración en nosotros, hay que creer. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Dice el evangelista Marcos, capítulo 5, el versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. Yo dije, pero ¿y no había otra forma más suave de darle esa noticia? Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Ya, todo se perdió. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Cree. Hermanos, creer en Cristo, en sus promesas, en sus dichos, descansar en Él, eso viene a ser como un escudo que protege contra el duro golpe de esas malas noticias. El Señor Jesucristo le dijo, no temas. Era para que ese hombre cayera abatido, derribado, como si lo hubieran herido con una flecha, con una noticia sin decoración, sin suavizante, porque a veces se lo dicen a la persona como por parte para que lo vaya asimilando, pero ese como que se lo dijo ya. Pero aún así, si él creía, el creer le iba a proteger su corazón. Creer en Cristo, descansar en Él, ese es nuestro escudo. Por eso dice Efesios en el capítulo 6 que la fe es un escudo para evitar los dardos de fuego que vienen del maligno, un escudo que nos protege contra las duras realidades de esta vida. Tanto el creyente como el inconverso recibirán golpes en esta vida, pero el cristiano le ha sido dada la fe para sobrellevar esas situaciones. Tú no has quedado desprovisto de herramientas. Dios te ha dado un escudo.
Y a este hombre le está diciendo, no, cree solamente. Eso es lo que tienes que hacer. Ante estas cosas, estos eventos que no podemos controlar, estas situaciones que no podemos evitar, la respuesta inmediata para todo ser humano, Dios lo sabe, que es el temor. ¿Qué va a suceder ahora? ¿Qué será de mí? ¿Cómo será la vida? Tememos, tenemos miedo, pero Cristo nos manda a creer en Él, en su promesa, porque lo que es imposible para mí, para nosotros, para Él es posible. Hermanos, no sabemos qué es lo que Cristo va a hacer en nuestro favor. Esperemos en Él entonces. Confiemos en Él. Porque lo que es imposible para mí es posible para Él. Es que el solo hecho de saber que las cosas están en las manos del Señor, eso me da consuelo. Y yo puedo confiar en Él. Uno de los momentos más difíciles para un siervo de Dios del pasado, para Moisés, fue cuando él tuvo que enfrentar a Faraón. 40 años anteriormente, él había salido huyendo de allí, por miedo, cometió un crimen y emprendió la huida. Ahora tenía que enfrentar a Faraón, pero ahora él había conocido a Dios. ¿Qué dice la Escritura? Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey. Oh, ¿y qué pasó? Y él no había salido huyendo. Ahora, por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Hebreos capítulo 11, versículo 27. Esa fue la diferencia. Viendo al invisible. ¿Quién es el invisible? Dios. Hermanos, cuando creemos las palabras de Dios y la presencia de Cristo, esto viene a ser un poderoso consuelo en nuestra vida. En años anteriores estaba hablando una vez con un pastor amigo. Cuando llegó la pandemia, casi todos los círculos cristianos se hablaba de palabras consoladoras para el pueblo. Había venido pues una enfermedad desconocida, sin que se conociera un remedio, un medicamento para esto, y se oía nada más noticias que mueren tanto aquí, mueren tanto por allá. Pues se le daba consuelo, pero nosotros conversábamos. El consuelo no surtirá efecto en esa persona o en una persona a menos que esa persona crea las palabras que se le están diciendo. Ahí es que está la complejidad de uno fortalecer a una persona inconversa, a un incrédulo. Porque las palabras del Señor Jesucristo hacen un efecto benéfico en mí, me consuelan, me fortalecen, me dan aliento, siempre y cuando yo lo crea, yo lo abrace. Por eso el Señor le dice aquí, si crees verás la gloria de Dios, le dice a Marta. Por eso el Señor nos dice aquí que Él le dijo a Natanael, cosas mayores que estas verás, pero si crees verás el cielo abierto. Las promesas del Señor están basadas en la fe. Para cerrar este punto, te digo, ¿deseas ver el cielo abierto? ¿Deseas ver todas las bendiciones del cielo? ¿Deseas ver todo lo que Dios tiene para nosotros? ¿Deseas ver la gloria de Dios? Debes creer. Debes creer en Cristo. Debes confiar en Él. Debes aceptar como verdad, como única verdad, su dicho, sus palabras, sus promesas, sus advertencias. Ellas son verdaderas, pero tú tienes que abrazarla. Esto no es un asunto de que tú la admires. Esto no es un asunto de que tú digas que eso está bien, que eso es verdad. Es que tú la creas y te apoyes en ella.
Eso es lo que va a hacer la diferencia. Cuando los lugareños, los que se criaron con Cristo, lo veían, ¡wow! ¿Y no es este el hijo del carpintero? Pero después al rato trataron de despeñarle. Usted puede mostrar admiración por lo grande que es Dios, pero usted le dará gloria cuando usted oiga su palabra y usted la crea, usted la abrace, usted descanse en ella, usted la ponga en práctica. Sea usted creyente, sea un inconverso, usted está llamado a dar gloria a Dios creyendo la palabra de Él. En conclusión, dos cosas. Concluyo con la exhortación a creer en Cristo como un gran Salvador, a creer sus promesas. Recordemos que la fe es un ejercicio constante. Ya estoy hablando a cristianos. Es un día a día. El justo por la fe vivirá. Es un ejercicio que él vive haciendo continuamente. Está ejercitando su fe. La Biblia nos exhorta a no descuidarnos en el ejercicio de la fe, como fue el caso de Zacarías. Zacarías era un creyente. El padre de Juan el Bautista. Era un hombre fiel. Había incluso estado orando muchos años por un hijo. Pero llegó un momento en que, aún siendo obediente, se descuida del ejercicio de la fe. Y ya nosotros sabemos el resto. Fue reprendido. Tuvo que ser disciplinado. Duró un tiempo sin hablar. Cada vez que él hacía un esfuerzo para hablar, recordaba que no fue ni que mató ni robó, sino que no creyó las palabras que el Señor Jesucristo le dijo. Él lo recordaba y él decía, mi Dios se desagradó de eso. Cada vez que quería, porque uno no se acostumbra a hablar por seña como angelito desde la noche a la mañana. Si usted se queda de manera muda, usted llega hasta la desesperación queriendo expresarle a alguien y no sabiendo cómo hacerlo. Pues cada vez que le sucedía eso, él recordaba, no debo oír la palabra de Dios y dejar de confiar en ella. Esto me vino porque yo no he confiado en la palabra del Señor. Los dos pilares, obediencia y dependencia. Yo debo obedecer a Dios, pero yo debo confiar en Él. Yo debo oír su palabra y descansar todo mi corazón en esa palabra que dice el Señor. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hermanos, Dios no se puede sentir agradado por nada que nosotros hagamos si no está relacionado con la fe, si no es confiando en su palabra. Agradar a Dios en el día a día requiere de una atención continua a sus promesas, a sus mandatos, a sus advertencias, a todo lo que Él dice en su palabra. Cada situación en nuestra vida demanda que nosotros ejercitamos fe. Cuando algo está ocurriendo, es fe en que Él está en control, es fe en que Él está gobernando el mundo, es fe en que Él va a tornar esas cosas que nos están ocurriendo en nuestra vida para nuestro bien. La vida del ser humano en Cristo es un ejercicio continuo de la fe. El justo, repito, por la fe vivirá. Para los que nos escuchan continuamente, esto no es nuevo porque hemos estado hablando y hablamos continuamente de eso. Mi amigo, cree. Descansa toda tu confianza, toda tu esperanza en Cristo como Señor y Salvador. Mi amigo, la escalera que Dios ha provisto para que tú puedas llegar a Él, para que tú puedas subir a su santa morada, para que tú puedas estar con Él por la eternidad, para que tú puedas establecer la paz con Él para siempre, es Cristo. No existe otra forma, otra manera de llegar a Dios el Padre que no sea a través de Cristo, creyendo en Cristo como Señor y Salvador. Mira lo lejos que está el cielo de la tierra. Tan lejos está el hombre de Dios
y solamente se puede acercar a través de Cristo. Se necesita un mediador. Es grande la distancia. Se necesita también de un lenguaje humano para hacer comprender la manera de llegar. Y Dios ha usado el lenguaje más sencillo que se pueda usar, una escalera, para subir allá. En este texto, el Señor nos acaba de decir que hay una sola escalera y que es Cristo. Ahora bien, en estos minutos que he tratado de explicarte con todas mis limitaciones, de explicarte lo que dice el texto, lo que dice la palabra, yo deseo preguntarte, ¿qué harás? ¿Creerás? ¿Subirás por esa escalera que es Cristo? ¿O tú saldrás de aquí habiendo escuchado algo más? ¿O tú saldrás de aquí y seguirás vanamente esforzándote por establecer un método tuyo? No, yo lo que tengo que hacer es cambiar unas cuantas cosas que no están bien en mi vida. Ese es el método tuyo. Dios dice que tú debes venir a Cristo creyendo. Él no te ha dicho que te vayas a tu casa a mejorar algo allá. Es que aquí, ahora, tú debes creer en Cristo como Señor y Salvador. Eso es creer en su palabra. ¿Qué harás? ¿Seguirás esforzándote, fabricando tu propio método humano inútil para subir al cielo? ¿Qué harás? ¿Seguirás intentando mejorar tu conducta? Y cuando lo logres, sentirte un poco orgulloso de decir, bueno, yo no soy como aquel. Ese sí es malo. No, mi amigo. Cristo lo que te está invitando aquí es a creer en Él como Salvador. Que tú vengas y creas, y Él te promete que verás los cielos abiertos. Cuando el Señor te da a conocer algo, y algo que nadie más lo sabía, como la mujer samaritana, como Natanael, cuando Él te demuestra que Él conoce todo de ti, que Él te mira, que Él ve tu vida, que Él conoce los detalles de tu vida, aún el más escondido, ¿qué tú haces, mi hermano? ¿Qué tú haces, mi amigo? ¿Acaso eso te lleva a creer? ¿Acaso eso te lleva a ser fortalecido en la fe? Si ya tienes la fe, yo te exhorto, no te quedes en el asombro. Cuando tú te sientes en un lugar donde Dios es adorado y Él por su gracia quiera descubrir secretos de tu corazón que nadie más sabía, solo tú, te dará el deseo de decirle, ¿y quién le dijo a ese predicador esas cosas? No te quedes en el asombro, cree lo que el Señor te está dando a conocer. Si no eres cristiano, ven a Él, y si eres creyente, enmienda tu vida, arregla lo que tengas que arreglar, honra al Señor creyendo su palabra. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Alabado Señor y Dios, cuán débiles somos, Señor. No podemos tornar los corazones. No podemos, Señor, llevar la confianza de una persona que está en el dinero, en lo que se ve. No podemos llevar esa confianza, ese corazón a confiar en ti, Señor. Somos incapaces. Clamamos a ti. Que tú, por favor, convenzas de pecado, impartas fe como lo hiciste en nosotros, para confiar solamente en ti, oh Dios, para creer no en nuestro esfuerzo ni en nada de nosotros, sino en ti como el único y suficiente Salvador. Padre, tal vez hay corazones que están llenos de temor aquí. Tal vez hay corazones que están atemorizados por alguna situación. Tráelos a confiar en tu palabra. Que este sea, oh Dios, un estímulo, una motivación a descansar en tus promesas, a descansar en ti, porque tú eres confiable. Ayúdanos a honrarte
En el nombre de Jesús. Amén.